Rodrigo Cerda, a quien aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Actualidad Jurídica luego de ahora le llaman interferiado, digamos un fin de semana largo. Sándwich. Un sándwich. Muy buenos días, Sergio. Feliz de estar aquí nuevamente acompañando, por supuesto, a los auditores con la actualidad jurídica, que siempre es tan necesario poder entregar algunas herramientas, recomendaciones o tips que en lo cotidiano podemos estar necesitando. Así que Sin duda. muy buen día. Oye, me habían planteado varias inquietudes y una de ellas lo hemos conversado también. Ha sido esta decisión que ha tomado la Corte Suprema respecto al mundo de las ISAPRES. El dictamen es bastante largo, pero queremos llevarlo un poquito a la medular. ¿Qué significa al día de hoy esta decisión que toma la Corte Suprema en una respuesta que se esperaba respecto de qué se debía hacer con aquellos pagos que se supone deberíamos recibir, en fin? Sí, a ver, lo primero es volver a contextualizar, porque este tema de las ISAPRES ya lo hemos tratado en varios programas, pero siempre con un matiz distinto. Y es importante explicar, y en eso si en algún momento ocupo alguna situación más confusa, por favor me pides que lo aclare nomás. Las ISAPRES tienen hoy día tres conceptos en los cuales nos pueden subir nuestros planes de salud. Para quienes estamos afiliados a algún tipo de ISAPRE, la ley les permite subir el plan de salud, el que se denomina plan base, que es el piso sobre el cual parte nuestro plan de salud. El segundo concepto es la tabla de factores de riesgo que también se utiliza para subir o bajar el plan dependiendo de si estamos dentro de una edad determinada, si somos hombres o mujeres, que eso ya el Tribunal Constitucional lo resolvió como una ilegalidad. Y también hoy día está la posibilidad de que suba nuestro plan por el concepto de la prima GES, las garantías explícitas de salud, que se llama. En todos estos casos, la ley les permite efectivamente a las ISAPRES elevar nuestros planes de salud cuando se cumplen determinadas condiciones. El problema está en que durante muchos años las ISAPRES han utilizado esta facultad legal para elevarnos el plan de salud sin justificarlo debidamente. Y es por eso que las cortes de apelaciones de nuestro país se vieron sobrepasados en un porcentaje importante de tramitación de causas porque los afiliados presentamos durante muchos años recursos de protección alegando por la ilegalidad de estas alzas, porque eran efectivamente alzas arbitrarias que no se justificaban debidamente y por lo tanto atentaban contra garantías constitucionales. Y eso implicó que la carga laboral de las Cortes de Apelaciones junto con la Corte Suprema se viera incrementada considerablemente y ya casi el 80% de las causas, el 70% de las causas que se estaban viendo en estos tribunales de alzada correspondían a recursos de protección por ISAPRE. Frente a eso, la Corte Suprema el año pasado comenzó a zanjar estas discusiones dictando fallos universales que repercuten directamente no solo en aquellos que presentaron algún recurso de protección, sino que en la totalidad de los afiliados, aun cuando no hayan recurrido a los tribunales. Y así vimos que se dictó una sentencia el año pasado respecto de la tabla de factores, que también se dictó una sentencia de carácter general respecto del plan base, del alza del plan base de salud, que incluso dejó sin efecto esas alzas y luego tuvieron que corregir las ISAPRES estos vicios que tenían. Y hoy día nos enfrentamos a una nueva sentencia de carácter general relacionada con el alza de la prima GES. Ok, en este sentido, Rodrigo, ¿qué dice hoy día la Corte Suprema? Porque yo me acuerdo cuando lo planteamos en los primeros programas, yo incluso nos acordamos hasta de las demandas colectivas, pero después parecía que cada uno tenía que tirar su flotador y salvarse. Claro. Entonces, ¿qué dice hoy día? ¿Qué le dice a las ISAPRES? Porque ¿cuál era la idea? Se hizo digamos, la ISAPRE hicieron su acción, tuvieron la recaudación, prestaron el servicio, hubo una diferencia en el precio, te encontraste con una afiliada y dice, pero ¿por qué me están subiendo el precio de nuevo? Entonces uno dice, estos factores corresponden, no corresponden, están dentro de los márgenes. Y ahora, ¿qué dice la Suprema? ¿Qué dijo la Suprema respecto de ello? Y aquí volvemos, como decíamos, hay tres conceptos: el plan base, el alza de la prima GES y la tabla de factores. La tabla de factores, ¿cierto? Hoy día la tabla de factores está radicada en una discusión en el Congreso, la denominada Ley Corta de ISAPRE, en la cual se va a establecer de qué forma las ISAPRES van a devolver todo el dinero que cobraron de forma incorrecta por aplicación de una tabla de factores inconstitucional. La tabla de factores que diferenciaba por edad, si es que era hombre o mujer, si es que estabas en edad fértil o no en el caso de las mujeres, etcétera.
Por lo tanto, la tabla de factores ya está en materia del Congreso y es de aplicación general. Es decir, la Corte Suprema dijo que todas las ISAPRES tenían que aceptar esta sentencia y devolver esos dineros. En el caso del plan base, la Corte Suprema el año pasado dejó sin efecto una alza altísima del plan base y le dijo a las ISAPRES cómo tenían que justificar el alza, por lo que las ISAPRES corrigieron esos errores y este año enviaron a todos cartas de ISAPRE, cartas del alza del plan base, y a quienes recurrimos de protección por esa alza, la Corte Suprema rechazó los recursos. En esta misma sentencia que se dictó la semana pasada, la Corte Suprema dijo: nosotros les dijimos a las ISAPRES cómo tenían que elevar el plan base, las ISAPRES cumplieron con sus requisitos, por lo tanto rechazamos todos los recursos de protección que se presentaron por el alza del plan base. Sin embargo, respecto del alza de la prima GES, la Corte Suprema se pronunció solo respecto de 3 ISAPRES, no de todas las ISAPRES. Por lo tanto, no es de aplicación general, sino que solamente aplica para la ISAPRE con Nueva Más Vida, la ISAPRE con Salud y la ISAPRE Cruz Blanca. Y por lo tanto, solo aquellos afiliados que pertenecen a alguna de estas 3 ISAPRES se van a ver beneficiados por la sentencia de la prima GES, y que básicamente les establece un tope a las ISAPRES mencionadas de cuánto es lo que deberían subir estos planes por la prima GES. Porque en el caso de Consalud, por ejemplo, ellos habían subido de 7 y algo por ciento a 13%, casi un 300% del plan por concepto de prima GES. Y la Corte Suprema le dijo: no, ustedes solamente pueden subir hasta un 7,20 y algo por ciento de prima GES. Y por lo tanto, todo lo que está cobrado en exceso va a ser nuevamente el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Salud, quienes van a tener que determinar qué ocurre con eso que se cobró de forma excesiva, porque la sentencia no menciona si es que tienen que devolverlo, si es que no solamente no se sigue cobrando, o qué es lo que ocurre con lo que hasta el momento se ha cobrado de más. Rodrigo, yo te escucho con mucha atención y aquí me saltan varias acciones, digamos, que uno puede... Yo estaba tomando nota. Primero, tú hablas de generalizado. No es generalizado. Exacto. Hay que tener cuidado porque a veces uno cree que el dictamen que de una corte, cualquiera esta sea, es para todos, o sea, aquí todos por igual, todos los afiliados. Lo que pasa es que uno habla del concepto ISAPRES, pero cada ISAPRES se maneja de manera distinta. Hay una ley que la regula, obviamente, una ley general, pero hay cada uno se maneja distinta de acuerdo a sus planes, el tipo de afiliado, exacto, de la empresa también, de donde provenga, porque hay empresas ISAPRES que son matrices prácticamente de un holding ligado a distintas áreas. Por ejemplo, con Salud está en el mundo de la construcción. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde va la pelota? Porque aquí, ¿cómo se paga? La gente lo que espera, ¿qué es lo que uno espera? ¿No es cierto? ¿Se lo vamos a pagar con plata, con la plata que yo pagué? ¿O me lo pagan con prestaciones, con entrada al cine, ir a ver algún evento? ¿Me van a devolver la plata a través de, no sé, del reembolso cuando vaya a comprar un medicamento? Exacto. Esa es la gran discusión y donde hoy día, lamentablemente, las ISAPRES están utilizando el argumento de la quiebra, de la falla del sistema y de la muerte del sistema en algunos casos, porque la cantidad de dinero que tendrían que devolver es bastante grande. Son varios millones de dólares que están involucrados, y si le sumamos además lo que ya van a tener que devolver por la tabla de factores, efectivamente son sumas estratosféricas. Como decía antes, la sentencia no resuelve ese problema y no menciona de que ni siquiera dice si es que tiene que devolverse o no el dinero. Por lo tanto, nos dejan una incertidumbre bastante grande que solamente va a poder resolver la Superintendencia de Salud. Y como decía, efectivamente, solo respecto de estas 3 ISAPRES, porque respecto de las otras no se pronuncian, básicamente porque estas 3 ISAPRES son las que utilizan el porcentaje de forma desproporcionada. Porque efectivamente, como tú señalabas, las ISAPRES tienen un marco regulatorio que les permite elevar los planes de salud cumpliendo determinadas condiciones y sobre un margen porcentual que hay una institución que previamente les indica cuál es el rango de porcentaje sobre el cual se pueden mover, cuál es el tope máximo que pueden elevar los planes de salud, y las ISAPRES no tomaron en consideración ese informe y por supuesto elevaron estas 3 ISAPRES el plan GES o las garantías GES en un porcentaje muy por sobre el estimado o el promedio de lo que establecía este estudio. Oye, Rodrigo, una pregunta solo como conocimiento general. Cuando llegan todas estas normativas y se incorporan en el plan, ya, ok,
te dicen le vamos a subir el precio, uno dice ya, ok, délo nomás, pero no te fijas en cuánto hasta que ya te afecta. ¿Esto es reversible? ¿Yo puedo volver atrás o no? Como un simple, digamos, afiliado a una de estas compañías. Claro, no, aquí la ley nos da 3 alternativas a los afiliados a las ISAPRES y cuando a uno le llegan las cartas siempre se deben mencionar estas 3 alternativas. La primera es aceptar el cambio, ¿ya? Es decir, ya, ok, acepto el alza y sigo pagando porque necesito tener la cobertura. La segunda alternativa es cambiarse a un plan más o menos similar en los valores, pero que el 99,99% de los casos tiene muchas menos prestaciones que el plan que yo actualmente tengo suscrito. Que lo que pasa, lo digo, que la gente dice, si me voy a cambiar de plan, voy a perder una serie de cosas, voy a tener que incorporar una serie de tareas. Tú llegas y le cuentas a la compañía, mire, esta es mi situación, estoy enfermo tanto, prescripción, chao. O sea, usted tiene una... Oye, claro. Mira, quiero comentarlo, te lo comento, una vez me pidieron a mí el informe de salud, ya, perfecto. Me dicen, no, usted no califica. No entra nomás. Así no es, importa qué pague. Álvaro Gonzalo Torres dice, buen día Sergio, Osvaldo y don Rodrigo, buen tema el día de hoy, otra vez excelente jornada para todos. Saludamos también, ahí está en Santiago, don Rafael Cerda, le enviamos un distinguido saludo. Por supuesto, un gran saludo ahí a mi padre que nos escucha siempre. Atento, a ver ahí cómo se porta el hijo, dice, oye, dulces momentos, dice, buen día Sergio de todo el equipo Macarena, dulces momentos. Álvaro Gonzalo Torres, consulta para don Rodrigo, si yo no hice ninguna reclamación, parte de lo que estábamos conversando recién, igualmente entro en la no alza del GES. Sí, efectivamente, en estas 3 sentencias que hemos conversado el día de hoy y que también hemos conversado en otros programas, son sentencias de aplicación general. En el caso de la prima GES, de aplicación general respecto de estas 3 ISAPRES. Ya, si yo no estoy en Consalud, en Más Vida o en Cruz Blanca, no aplican esta sentencia. Pero si estoy en alguna de esas 3, a todos los afiliados de esas 3 ISAPRES les va a beneficiar el tope que estableció la Corte Suprema, que también es diferenciado. Para Nueva Más Vida es un porcentaje máximo, para Cruz Blanca es otro porcentaje máximo y para Consalud es otro porcentaje máximo, siempre bordeando el 7, y algo por ciento, 7,2, 7,3, dependiendo de cuál fue el reajuste que habían aplicado en el trienio anterior, porque estos cambios son cada 3 años, el cambio de la prima GES, a diferencia de lo que ocurre con el plan base. Por lo tanto, si el auditor está en alguna de estas 3 ISAPRES, se va a ver beneficiado aunque no haya presentado un recurso de protección. Ya lo que ocurrió con el plan base y con la tabla de factores fue que eso fue de aplicación general para todas las ISAPRES, a diferencia de lo que ocurre ahora, que es solo para estas 3. Oye, Rodrigo, lo que pasa es que muchos individuos, muchas personas van pensando, ¿no? Diciendo, oye, hasta que no tengo que utilizar el servicio, mi seguro de salud, llamémoslo así, vamos a ponerle el nombre de seguro de salud, no tengo idea de cuál es el efecto que tiene en mí, qué efecto también tiene sobre mis cargas, cómo me informan. ¿La ISAPRE tiene la obligación técnicamente de informarte de estos cambios? Sí. Sí, siempre tienen que notificarnos y, como te mencionaba, tienen que además entregarnos estas 3 alternativas. Aceptar el cambio, cambiarnos a un plan de similar valor pero con menores prestaciones, o derechamente desafiliarnos de la ISAPRE. Son las 3 alternativas que otorga la ley y cada vez que la ISAPRE nos envía una carta viene con estas 3 alternativas también para que uno, dentro de un plazo que establece la ley, tome la decisión. Y aquí, en este caso, cuando uno dice el que calla otorga, ese dicho común que conocemos, aplica también. Si yo no digo nada dentro de ese plazo, se entiende que estoy aceptando el cambio del plan y, por lo tanto, el aumento, mejor dicho, no el cambio del plan, el aumento del precio en mi plan de salud. Oye, don Rodrigo, tengo una pregunta que dice, ¿cuándo nos van a devolver la plata? Mira, así es literalmente. Simple. ¿Es así? No es es la así. Pregunta que todos quisiéramos saber. Hoy día estamos ya en una discusión, como señalaba, en el Congreso sobre la devolución de lo que se cobró mal por la tabla de factores. Por eso es que es muy importante diferenciar las tres tipos de alzas que tienen las ISAPRES. Porque el plan base ya no hay discusión, la Corte Suprema aceptó que las ISAPRES no subieran el plan base y está zanjado, no hay ninguna forma de revertir el alza de este año, del 2023. El plan base sube anualmente, por lo tanto el 2024 nos va a volver a llegar una carta donde nos van a informar el alza del plan base y tendremos que analizar el contenido de esas cartas para saber si es que corresponde o no presentar alguna acción de protección. El alza de la prima GES solamente va a aplicar el tope que estableció la Corte Suprema para estas 3 ISAPRES y la Superintendencia de Salud va a tener que decidir si es que lo que se cobró mal de aquí para atrás
va a ser devuelto, va a ser compensado de alguna manera o derechamente los afiliados vamos a perder ese dinero. Hoy día no está resuelto eso. O sea, hoy día, ¿quién tendría que resolver? ¿La Superintendencia La de Salud? Superintendencia de Salud va a tener que decir si los afiliados a Consalud, Nueva Más Vida y Cruz Blanca van a recibir alguna compensación por el dinero que nos cobraron mal durante estos meses. Recordemos que la carta del alza GES ya fue enviada hace por lo menos unos 6 meses atrás, 7 meses atrás, y quienes estamos afiliados a esta ISAPRE hemos tenido que estar pagando el porcentaje que la ISAPRE estableció. Y por lo tanto hay un remanente que fue mal cobrado y que la superintendencia va a tener que decidir qué es lo que ocurre con ese dinero mal cobrado. Bueno, podría estirarse un poco más el plazo, creo yo, ¿no? Porque entendiendo un poco cómo se da, la superintendencia podría tomar una determinación. No sé si esa determinación es absoluta, porque también después las mismas compañías podrían volver a apelar y dar la vuelta larga. Nos vamos a la Corte de Apelaciones, nos vamos a la Corte Suprema y el afiliado sigue esperando mientras tanto, ¿no? Sí, pero al ya existir hoy día un pronunciamiento de la Corte Suprema y entregándole estas facultades a la Superintendencia de Salud, lo que ocurre es que si las ISAPRE no están conformes con esa decisión, tienen que recurrir por la vía administrativa, de acuerdo a los recursos que entrega la ley, pero solo en vía administrativa, ya no en vía judicial, porque en vía judicial está resuelto. Bueno, hay ISAPRES también que han tomado algunas decisiones, por ejemplo, de no incorporar nuevos afiliados. Claro, y hay otros que también optaron de forma correcta a no elevar excesivamente los planes de salud. Por eso que mencionábamos que solamente estas 3 son las que se ven afectadas por el fallo de la Corte Suprema, porque las otras utilizaron el porcentaje que efectivamente el informe les señalaba como facultativo para poder elevar el plan de esas garantías. Bueno, oye, es un tema que está ahí, técnicamente también hay que explicarlo, por eso le pedimos a Rodrigo que siempre nos ayude respecto de estas materias. Hay gente que ha llevado también a tribunales sus casos, lo ha judicializado, ahí donde viene también la asesoría. En el caso particular tú también te lo hiciste, Rodrigo, en su minuto, porque bueno, tenías la expertise y el conocimiento de ello, ¿no? Efectivamente, en mi caso nuestro estudio jurídico ha tramitado constantemente recursos de protección, llevamos más de 11 años tramitando los recursos de alzas de plan base. Hemos incorporado también las alzas por la tabla de factores y hoy día también hemos presentado recursos de protección por el alza de las primas GES. ¿Ya? En todos estos casos, durante los 11 años que hemos tramitado, siempre teníamos resultados positivos para los afiliados, impidiendo, por lo tanto, que quienes presentaban los recursos se vieran afectados por las alzas. Pero hoy día el escenario, como señalaba antes, sobre el plan base cambió producto del cambio de criterio que tuvo la Corte Suprema, que básicamente es una consecuencia directa del fallo general que se dictó hace el año pasado. O sea, la Corte Suprema no podría haberles dicho hoy día a las ISAPRES que estaban subiendo mal el plan base si las ISAPRES estaban haciendo lo que la Corte Suprema les había dicho. Rodrigo, yo sé que tú no eres del área de ISAPRE, no estamos defendiendo ni diciendo, estamos hablando del impacto que tienen los ciudadanos también estas resoluciones. Pero si un ciudadano X, cualquiera dice, oye, mira, si este ISAPRE está con estos problemas, yo me cambio, lo que me hayan cobrado en forma, digamos, que no correspondía a la otra ISAPRE, yo voy a obtener este beneficio o lo pierdo, porque hay gente que tiene, bueno, por razones lógicas tiene el cuidado y dice, oye, mejor no me cambio, voy a perder esta prestación, a lo mejor estoy en un tratamiento. ¿Qué ocurre en ese sentido? Sí, en ese sentido es muy importante que los auditores que nos escuchan comprendan que sea cual sea la decisión que tomen de aquí en adelante, cuando se zanje el tema y se resuelva cualquiera de estos conceptos en la tabla de factores o en la prima GES, ellos igualmente van a recibir el resultado de esa decisión. En el caso de la tabla de factores, la forma en que se devuelvan esos excedentes o ese dinero mal cobrado me va a ser devuelto aunque yo me cambie de ISAPRE o aunque me vaya al sistema público, cualquiera sea la decisión que tome. Y en el caso de la prima GES ocurre lo mismo. Cuando la superintendencia resuelva qué es lo que va a ocurrir con ese dinero mal cobrado, va a aplicarme esa decisión independiente de si yo me cambie de ISAPRE o me encuentre en el sistema público. Ok, bueno, es interesante lo que tú planteas porque es una forma también de darle tranquilidad a la gente. Bueno, ahí donde yo siempre pido, busque la asesoría, haga las consultas que correspondan, y aquí con Rodrigo tratamos en lo posible nosotros de ir interpretando ciertos temas que son bastante generales, pero que es lo que se está viviendo hoy día. Sí. Se demora. ¿Cómo ha sido el trámite? ¿Es importante que se pronuncien las instituciones, Rodrigo? Sí, aquí es fundamental entender que aun cuando están zanjado ya el tema de fondo, es decir, si tienen o no las ISAPRE facultades para subir los planes y bajo qué condiciones, el problema que existe es
la cantidad de dinero que está involucrado. Y que eso efectivamente, y aquí uno podrá tener una opinión personal de si es que es justo o no es justo que las ISAPRES nos hayan cobrado durante tantos años y hoy día no quieran devolvernos el dinero. Pero la realidad es que si nos tienen que devolver de forma inmediata todo lo que tendrían que devolvernos, el sistema no resiste. ¿Ya? Y eso es algo indiscutible. Podremos decir si es justo o no es justo, eso ya claro, queda una opinión de cada uno. Pero matemáticamente hay una realidad indiscutible que es que no tienen que devolver la prima GES y lo que nos cobraron mal por la tabla de factorias a todos los afiliados de las ISAPRES desaparecen. ¿Y qué es lo que implica eso? Significa que todos los que estamos en el sistema privado tenemos que irnos al sistema público con el consecuente colapso de lo que eso va a significar, porque ya sabemos que hoy día el sistema público ya está de por sí sobrepasado, y si a eso le sumamos los casi 3 millones de afiliados a ISAPRES que se tendrían que ir al sistema público, el sistema colapsaría en forma inmediata. Entonces, lo que hoy día las autoridades políticas tienen que hacer es compatibilizar estas dos situaciones. Lo que corresponde en justicia, que es que cada uno de los afiliados reciba ese dinero mal cobrado, pero también como el bien general, que es lo que debe primar en este tipo de situaciones, nos llama a ser prudentes en la decisión que se tiene que adoptar. Y esa es una discusión que hoy día está radicada en el Ejecutivo, es decir, en el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y el Poder Legislativo, que son los que van a tener que finalmente aprobar o rechazar las leyes que se presenten. Bueno, yo también pienso, lo digo, que no sé cuánta cantidad de ISAPRES tenemos en Chile, pero si tú ves un número y ves instituciones que están directamente relacionadas con el control, también ahí hay un rol que se tiene que ejercer, porque no es un número infinito de instituciones, algunas que hacen bien la pega también, entendámoslo de esa manera. Exacto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el control? ¿Por qué se nos dejamos pasar tanto y no existe una relación costo de lo que estoy aplicando, cuál es el impacto que tiene con el afiliado? Ahí es donde, claro, está la mayor autocrítica que debería hacer el sistema en general. El sistema en general. En general, porque efectivamente esta es una realidad que se viene visualizando desde hace muchos años. Como yo explicaba, en mi estudio jurídico por lo menos llevamos 11 años tramitando recursos, pero estos recursos se vienen tramitando casi más de 15, casi 20 años inclusive en algunos casos, porque es una práctica que tenían las ISAPRES desde esa época, y que recién desde esa época los abogados comenzaron a reclamar acerca de la constitucionalidad de esas alzas, porque fue un momento en que fue tan excesiva la forma en que se estaba y tan indiscriminadamente se estaban realizando que hubo que judicializar esas acciones. Y esto es lo que hoy día saturó el Poder Judicial a través de la tramitación de estos recursos. Y sin embargo, desde esa cantidad de años que llevamos tramitando, el sistema nunca quiso hacerse cargo, y esta es una opinión personal, y ahí no jurídica, sino que una opinión personal, el sistema nunca se quiso hacer cargo de cómo resolver este problema para que efectivamente las ISAPRES pudiesen seguir generando los ingresos que necesitaban para subsistir, y por otro lado, los afiliados pudiésemos tener el respeto de nuestros derechos constitucionales plasmados en estos contratos, porque la realidad era que se estaban vulnerando y se siguen vulnerando nuestras garantías constitucionales. Don Rodrigo Cerda, un gusto tenerlo como siempre en otra actualidad jurídica aquí en Macarena. Así es, Sergio. Bueno, y este tema seguramente vamos a volver a hablar cuando la superintendencia diga cómo va a implementar este fallo, cuando en algunos meses más el Poder Legislativo resuelva, apruebe o rechace la ley corta de ISAPRES, y nos quedan varios meses más sobre seguir hablando de ISAPRES. Muchos temas junto a don Rodrigo Cerda y a su equipo también. Ahí saludamos también a su staff que está trabajando en esto y otros temas, derecho laboral y más. Luego conversamos con el delegado presidencial Gabriel Pradenas, con el profesor Alejandro Chandía y otros invitados en nuestro Hablemos de. Pausa, ya regresamos.